El expresidente Álvaro Uribe Vélez pidió cambiar el fiscal que lo llamó a juicio en el proceso por presunta manipulación de testigos. Aduce falta de garantías. El expresidente Álvaro Uribe presentó una recusación al fiscal Gilberto Villarreal, que lo llamó a juicio por el escándalo de presunta manipulación de testigos. Según el expresidente, el fiscal no estaría siendo imparcial en su proceso, dado a que fue subalterno del entonces fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, quien ahora es víctima en ese proceso. Es indiscutible que su imparcialidad se encuentra seriamente comprometida y cuestionada, pues ahora usted funge como fiscal en un caso donde estas personas tan significativas en su carrera profesional fungen como víctimas. Según el escrito de Uribe, el fiscal fue nombrado director seccional de Fiscalías en San Gil, Santander, entre el 8 de octubre de 2013 y el 15 de enero de 2014, durante la administración de Eduardo Montealegre. El Papa Francisco solicitó a los obispos que no admitan seminaristas homosexuales para evitar que lleven una doble vida. El líder de la Iglesia Católica ha generado polémica luego de que medios italianos anunciaran que el Papa Francisco, en una reunión a puerta cerrada con más de 200 obispos, solicitó no recibir seminaristas homosexuales, ya que había mucho mariconeo dentro de la Iglesia. El sumo pontífice en la reunión agregó que se deben establecer límites para evitar que las personas homosexuales que podrían llevar una doble vida accedan al sacerdocio. Las declaraciones del Papa llegan en un momento en el que se debate abiertamente si en los seminarios de la Iglesia Católica se debería admitir a candidatos homosexuales que deseen ser parte de dichos eventos. Por su parte, el presidente Gustavo Petro se refirió a la necesidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. A través de su cuenta en la red social X, señaló que el Congreso tiene en sus manos la responsabilidad de tramitar y de convocar una constituyente. El jefe de Estado respondió a los cuestionamientos de quienes aseguran que el proceso de paz no le entrega facultades para realizar una constituyente. Aún el ataque de Jaramillo y Santos contra nuestra propuesta, que se junta con la de Uribe, es una forma de hablar de paz. Aunque mis propuestas mueven las aguas y producen a veces tormentas en un statu quo que muere en la inercia de los privilegios, las exclusiones y las desigualdades de la mayor parte de su sociedad, hemos logrado que este gobierno ponga a hablar a la sociedad colombiana de paz y de democracia. La palabra tiene poder, palabra que sí. Asimismo, el presidente hizo un llamado al Congreso para que convoque a la constituyente. El papel histórico del Congreso hoy es tramitar su convocatoria. Si no, el poder constituyente, tarde que temprano, lo hará. El presidente agregó que es el pueblo el encargado de erradicar la violencia a través de una asamblea, que es uno de los medios para lograr la constituyente. Y por su parte, el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Zidárraga, anunció la presentación de una gran cruzada contra la corrupción en el país, cuyos detalles están siendo ajustados y que incluirá a través de un decreto directrices precisas para todas las entidades públicas que adelantan procesos de contratación. El secretario de Transparencia asegura que no han terminado de indagar toda la contratación en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo. Estamos esperando terminar de recabar toda la información para poder destapar, todos los asuntos de posibles irregularidades al interior de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, no solo de ahora, sino también del pasado reciente. El secretario agregó que está bajo revisión y bajo recepción de comentarios un decreto presidencial contra la corrupción. Expedir próximamente el decreto de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, que va a ser una herramienta más para seguir fortaleciendo lo que estamos haciendo en terreno con la gente, pero sobre todo para poder tener una mirada de mucho más largo aliento. La Secretaría de Transparencia también alista la creación de un paquete legislativo contra la corrupción, el cual será presentado el próximo periodo legislativo. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, denunció un faltante de recursos por 250.000 millones de pesos en el sistema de pensiones y pide explicación a los fondos privados de pensiones. A través de una carta de 4 páginas, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, respondió al presidente de Asofondo, Santiago Montenegro, quien pidió una serie de aclaraciones sobre la rentabilidad y las comisiones de los fondos de pensiones en el país. De acuerdo con la misiva, el jefe de la cartera de Hacienda cuestiona las comisiones que cobran las administradoras de los fondos de pensiones y, por el contrario, señala que las explicaciones deben ser dadas por Asofondos. Esta controversia se dio durante la discusión de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.
En cifras, en los últimos 13 años, los aportes entre seguros, el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, seguros y otros cobros sumaron 76 billones de pesos que, excluyendo lo correspondiente a las normas y a la ley, se totalizan 72,3 billones de pesos. Es decir, que hay 3,6 billones de pesos que no aparecen y merecen de una explicación. Anualmente la cifra representa 250.000 millones de pesos. Los datos citados por el ministro de Hacienda corresponden a los reportes de la Superintendencia Financiera. El ministro invita a Asofondos a la transparencia de la información. A pocas horas de que el exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, Olmedo López, acuda a la Fiscalía a entregar detalles de las presuntas irregularidades en la contratación de la entidad, el actual director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, frenó el giro por más de 300.000 millones de pesos en contratos que firmó de manera express su antecesor. Los recursos comprometían casi la mitad del presupuesto de la Unidad de Riesgo. Después del escandaloso caso de la contratación de los carrotanques para llevar el agua a La Guajira, en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo surgió en las últimas horas un nuevo ingrediente que agrava los casos de contratación irregular, y es que en las últimas horas de su gestión, Olmedo López suscribió convenios con Corantioquia, Corpo Urabá y con el municipio de Girón para establecer giros por más de 300.000 millones de pesos. Estos 300.000 millones de pesos estaban comprometidos en unos FIC, unos fondos de inversión colectiva que el señor Olmedo López y Sneider Pinilla entregaron en las últimas horas de esos días que estuvieron acá. Esos FIC pues comprometían recursos enormes que pueden destinarse de una manera mucho más equitativa y justa para otras regiones del país de cara a este fenómeno de la Niña que ya viene. Sobre las anomalías encontradas correspondientes a la gestión de Olmedo López al interior de la Unidad de Gestión de Riesgo, esto dijo el director Carrillo. Yo siento que el señor Olmedo López tiene mucho que decir acerca de los contratistas que le dieron ese dinero. Él habla mucho de los políticos, él dice que le entregó un dinero a unos políticos, pero no dice de dónde salió ese dinero. Ese dinero tuvo que haber salido de unos contratistas y creo que lo primero que debería hacer el señor Olmedo López, quien además debo decir es un criminal, ya lo ha confesado, es devolver la plata que le robó a los colombianos más necesitados. ¿Hay un estimado de a cuánto asciende esa plata? El señor Olmedo López habla de unas cifras, pero yo realmente creo que puede ser mucho más dado el tamaño, lo abultado del presupuesto de esta entidad. El jefe del equipo negociador del ELN, Pablo Beltrán, salió en defensa del acuerdo de participación ciudadana firmado con el gobierno. Señaló que es la oportunidad para que todos los sectores participen en la construcción de la paz. Por su parte, el integrante de la Delegación de Paz del Gobierno, el senador Iván Cepeda, descartó que con esta firma del primer acuerdo entre las dos partes se esté tratando de refundar la patria con acuerdos por encima de la Constitución. Tras más de 30 años de negociaciones, por fin se firma el primer acuerdo con el ELN. Sin embargo, es un acuerdo que muchos califican de supraconstitucional o de que a través de él se lleve a refundar la patria. Ese es un término que no tiene nada que ver con lo que se pretende. Lo que estamos intentando es discutir, dialogar sobre todo en torno a unas transformaciones que, más allá del proceso de paz con el ELN, requiere urgentemente el país. Para el ELN, la idea de este primer acuerdo es que participen todos los sectores del país, inclusive los que tienen críticas. El ELN está buscando sumar gente a todo este proceso de cambio y dejó de pensar de que la izquierda o un gobierno va a hacer los cambios en Colombia. Por su parte, el gobierno descarta que algún tema esté por encima de la Constitución. Sencillamente la mesa de diálogos no está por encima de la Constitución, no es un órgano omnipotente. Tiene que hacer un acuerdo de paz que tiene un carácter vinculante, es cierto, pero si hay aspectos de ese acuerdo que tienen que ver con reformas a la Constitución o a las leyes, tendrá que ir pues todo eso al Congreso de la República, ¿no? Para el mes de junio se busca realizar un evento en Bogotá donde se pueda presentar lo acordado con el ELN y avanzar en la consolidación del plan de transformaciones para la construcción de la paz. El Consejo de Estado citó a 10 congresistas del Centro Democrático por impulsar la denominada vaca para la construcción de las vías de cuarta generación en Antioquia.
Los 10 congresistas fueron citados a una audiencia de pérdida de investidura que se llevará a cabo en el Consejo de Estado el próximo 19 de junio ante el magistrado César Palomino. Este proceso inició por una demanda interpuesta por Carlos Mario Patiño al considerar que los congresistas habrían incumplido con el régimen de inhabilidades a la denominada vaca por las vías 4G en Antioquia. Entre los congresistas citados está Miguel Uribe, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Juan Fernando Espinal y Julián Peinado Ramírez. XM, el operador del mercado de energía, reportó un aumento en el nivel de los embalses, que ya alcanzan el 40% de su capacidad. Este lunes el nivel de los embalses subió y ya se ubican en 40,26%, mientras una semana atrás estaban sobre el 39%. Las lluvias fueron menores durante el fin de semana, pero aún se mantienen en el promedio de mayo. Los aportes hídricos registran 69,30% día. Por regiones, Caribe, Valle, Centro y Caldas están por encima del 40%. Más rezagados están Antioquia y el Oriente. Hay que seguir muy atentos y hay que mirar cómo evoluciona el tema, porque lo que ha dicho el IDEAM es que va a llover en mayo, junio, pero normalmente julio, agosto, septiembre son meses relativamente secos. La generación térmica volvió a subir a un 20%. La térmica debe subir un poco más para poder aprovechar estos meses de lluvia y embalsar lo que se tiene que embalsar hacia el mes de noviembre. Desde XM y el Comité de Seguimiento de Energía se mantiene un monitoreo permanente sobre el sistema. La Contraloría de Bogotá denunció sobrecostos por más de 24.000 millones de pesos en el contrato de arrendamiento de una sede de operaciones de la Unidad de Mantenimiento Vial. El millonario contrato se suscribió en el año 2018 y a la fecha se ha pagado a un gestor inmobiliario por el arriendo de una sede administrativa ubicada en la localidad de Fontibón 31.899 millones de pesos. Y según la Contraloría, la entidad distrital debía pagar realmente 7.720 millones de pesos. El bien inmueble donde funciona la sede operativa de la Unidad de Mantenimiento Vial, arrendado desde diciembre del año 2018, tiene un sobrecosto aproximado del 300% en el canon pactado y pagado. Esto es un hallazgo fiscal por más de 24.000 millones de pesos. La Contraloría pudo establecer que los propietarios del inmueble lo habían ofertado en 120 millones de pesos mensuales, pero de forma inexplicable, la Unidad de Mantenimiento Vial terminó pagando 599 millones de pesos cada mes. Ahora viene a abrir el proceso de responsabilidad fiscal para que los responsables de este detrimento para Bogotá paguen y resarzan a la ciudad en estos 24.000 millones de pesos. Según el ente de control, la Unidad de Mantenimiento Vial desconoció varias opciones de arriendo ofertadas en la misma zona. Por presuntas irregularidades, la Superintendencia de Notariado intervino la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó. Por múltiples quejas en procesos de registro de bienes en el departamento del Chocó, la Superintendencia de Notariado y Registro intervino la Oficina de Instrumentos Públicos de Quibdó, designando un nuevo registrador encargado. Y la idea es revisar cada uno de esos casos, establecer la realidad jurídica de las actuaciones que se han venido haciendo por parte de la Oficina de Registro y resolverle a la comunidad muchas de las inquietudes y problemas que tienen hoy en cuanto al manejo de sus propiedades. A la personería se acercaron alrededor de 10-12 personas, todas manifestando una situación común. Y es que desde hace 2-3 años aproximadamente realizaron actos jurídicos, negocios de compraventa, sucesiones, y se encuentran con que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos les bloquea los folios, inicia actuaciones administrativas y son actuaciones que se quedan por años sin resolver y las personas quedan a la expectativa de solucionar su necesidad de registrar sus actos jurídicos de compraventa. La ciento de quejas de personas y organizaciones que se están viendo afectadas por las presuntas irregularidades del antiguo registrador expusieron sus casos en audiencia pública con presencia de la superintendencia. Hay muchas quejas por todos los lados, hay una situación caótica, hay una inseguridad jurídica de los predios en el Chocó. A la audiencia que se realizó en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo asistieron más de 500 personas afectadas. Gremios económicos criticaron la firma del primer punto del acuerdo de paz con el ELN. Consideran que hay aspectos que comprometen la institucionalidad del país y que no tienen en cuenta a todos los sectores de la sociedad. El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, e integrante del Consejo Gremial, Jorge Enrique Bedoya, expresó la preocupación que ha generado en el sector privado el anuncio de la firma del primer acuerdo entre el gobierno y el ELN en Caracas. Porque si va a ser vinculante y se debe convertir en política de Estado todo lo que acuerden en esa mesa, ¿dónde queda el Congreso de la República, en general la Constitución? Y lo segundo,
las garantías de seguridad, en particular para los habitantes de la ruralidad. El documento no habla nada del ELN y la extorsión, del ELN y el secuestro, y mucho menos de la minería criminal. ¿Con qué condiciones de seguridad van a ir los habitantes de la ruralidad a participar de un mecanismo donde esta organización terrorista no cesa sus actividades contra la población civil? El gremio tampoco está de acuerdo con la idea planteada por el ex canciller Álvaro Leiva en el sentido de obviar al Congreso para la convocatoria de una eventual asamblea constituyente. No se puede suplantar en Colombia la democracia representativa por una democracia participativa, porque sería vulnerar el orden constitucional mismo. El cuerpo docente de la Universidad Nacional se declaró en asamblea permanente. Los grados de este semestre se suspendieron. Los docentes piden al Consejo Directivo que designe un rector encargado para el centro educativo. El representante de los profesores ante el Consejo Académico de la Universidad Nacional, Carlos Atizábal, denunció un vacío legal que, según él, está motivado en la elección y posesión del nuevo rector. Ahora, en junio, estaba programado la ceremonia de grados de los estudiantes que se gradúan en pregrado y posgrado, y tuvo que ser aplazada, cancelada, porque él no es el rector en propiedad y no puede firmar los diplomas. Si los firma, entonces los diplomas serían falsos. Los profesores de la Universidad Nacional se declararon en asamblea permanente. Estamos discutiendo los cambios que la universidad necesita para recuperar la autonomía y la democracia en la universidad. Para esta semana se tiene previsto la llegada aquí a Bogotá de docentes de la Universidad Nacional de distintas regiones del país para generar un documento con propuestas de salida a la crisis. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. El Tribunal de Cundinamarca anuló una multa por 22.000 millones de pesos impuesta por la Contraloría de Bogotá contra el entonces alcalde y hoy presidente Gustavo Petro por el cambio en el modelo del manejo de las basuras. El Tribunal de Cundinamarca ordenó anular la multa al presidente de la República, Gustavo Petro, por el caso de basuras en Bogotá cuando fue alcalde de la capital. Una millonaria sanción que impuso en su momento la Contraloría Distrital por el modelo de recolección de basuras que implementó el presidente en la capital entre el 2012 y el 2016. Nosotros nos enteramos el día de hoy por una noticia periodística, estamos esperando que se notifique la decisión para analizarla y tomar algún tipo de determinación. Esta es la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que se conoce al hacerse público un documento emitido hacia la Contraloría. Dejar sin efecto única y exclusivamente la condena de responsabilidad fiscal impuesta a los señores Gustavo Francisco Petro Urrego, María Mercedes Maldonado Copelo, Alberto José Merlano Alcocer y Gerardo Ignacio Ardila Calderón. Se salva entonces el presidente de la República, Gustavo Petro, de pagar 22.170 millones de pesos. La Consejería Presidencial para las Regiones prepara una reestructuración tras la salida de Sandra Ortiz en medio del escándalo de la Unidad para la Gestión de Riesgo. Con la llegada de Luz María Múnera, nueva consejera presidencial para las regiones, se espera que al menos 11 de los 13 funcionarios de libre nombramiento y que llegaron bajo la administración de Ortiz salgan de ese despacho. Asimismo, la nueva consejera espera luz verde para implementar una estrategia de representantes regionales en los 32 departamentos. El giro de remesas al país alcanzó un nivel récord según el Banco de la República. De acuerdo con el informe del Banco de la República, las remesas de los colombianos que viven en el exterior crecieron al mes de abril a pasar de 736 millones a 929 millones de dólares, 26,2% en el último año. Gran parte de los recursos provienen de los Estados Unidos. Las remesas de Estados Unidos representan cerca del 50% de los ingresos que recibimos de estas divisas. Entonces, a la medida que el mercado laboral de esta potencia económica siga sólida, eso favorece a los colombianos que están en el exterior y que envían su dinero a sus familiares. El aumento también puede ser como consecuencia de la mayor salida de colombianos hacia el exterior. Hemos visto que la mejora del mercado laboral de Estados Unidos favorece principalmente a los migrantes y muy especialmente a los colombianos. Varias encuestas han destacado que los colombianos son los que son más contratados en esos momentos de coyuntura de reactivación de la economía estadounidense. Entonces, pues yo sí creo que esto es un incentivo natural para muchas personas ir a buscar oportunidades. La tendencia se mantendría en lo que resta del año. Una coalición en defensa de la Constitución de 1991 y en rechazo a la idea del presidente Gustavo Petro de que podría convocarse una asamblea constituyente acudiendo a los acuerdos de paz con las FARC, propuso esta noche el expresidente César Gaviria.
César Gaviria era presidente de Colombia cuando en 1991 la Asamblea Nacional Constituyente promulgó la nueva Constitución de Colombia. Por eso, la defiende hoy a carta cabal. Manifiesta que la idea del ex canciller Álvaro Leiva y comprada por el presidente Gustavo Petro de que los acuerdos con la guerrilla de las FARC permitirían convocar una Asamblea Nacional Constituyente es errónea y equivocada. Cuando se habla de la constituyente, esta idea ha sido circulada en el Congreso ya varias oportunidades, pero ahora pretenden, partiendo de lo que dice el acuerdo con las FARC, citar una constituyente. Yo propongo que hagamos una gran coalición de todos los partidos que estén dispuestos a defender la democracia, a defender la Constitución, a defender el Estado de Derecho. Esa propuesta la haré a la próxima convención del partido. Dice además el expresidente Gaviria que la Constitución de 1991 sigue más vigente que nunca y que no ha sido derogada, y que lo que debe ser es respetada y fortalecida. Mientras tanto, en el Congreso de la República se reveló que por lo menos 20.000 casos de violencia contra menores están represados y no han sido investigados por la justicia. En una audiencia pública en el Congreso de la República se revelaron alarmantes cifras sobre la situación de violencia contra los menores de edad, por lo que desde el Legislativo impulsan un proyecto de ley para que estos casos tengan una jurisdicción especial que los atienda. Y que no quede ningún caso de violencia en impunidad, sino que eso también se traslade a los hogares y a las familias. Y por supuesto que podamos blindar a nuestra niñez y a nuestra adolescencia. Y es que según cifras de la Fiscalía y el Gobierno, diariamente se registran en el país 14 casos diarios de violencia intrafamiliar contra menores. Asimismo, los procesos de violencia sexual superan los 20.000 procesos abiertos y hay más de 8.000 personas con expedientes pendientes por este tipo de delitos. El 97% de una violencia o de un delito de violencia sexual, por ejemplo, se queda en la impunidad. Solamente el 3% llega a una sentencia. El Congreso busca crear una jurisdicción para garantizar que estos hechos no terminen en la impunidad. Los ministros de Educación, Aurora Vergara, y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, respondieron hoy un debate de control político por las fallas en la prestación del sistema de salud de los maestros a cargo del Fondo del Magisterio FOMAC. Al debate sobre la crítica situación en la atención de salud que viven los profesores del país y sus familiares, el citante David Luna manifestó que hay responsabilidad del Consejo Directivo que preside la ministra de Educación, Aurora Vergara. Consejo Directivo es el que le da las instrucciones a la fiduprevisora sobre cómo administrar, invertir y destinar los recursos del fondo. Porque es que hoy estamos hablando de salud. En pocos días vamos a hablar de las cesantías de nuestros profesores, del magisterio. La evidencia demuestra que en efecto sí establecimos un plan de contingencia y un plan de transición y que muchos de los casos que el país hoy está viendo como falta de atención necesitan ser investigados por las entes de control. Mal haríamos en tener una red cerrada y simplemente movilizar a los maestros en lo que se aprobó hasta el 25 de abril, sino que la red siempre está en perfecta construcción. Y el ministro de Salud manifestó que este modelo especial para los maestros nada tiene que ver con la reforma que radicará el gobierno nuevamente a la salud. Esto no tiene nada que ver con la reforma, porque la reforma tiene EPS, va a tener EPS, vamos a estar afiliados a una EPS cambiada a gestora, no a la integración vertical aquí no es, bueno, en fin. Hoy, todos los funcionarios que tienen que ver con el FOMAC, Fondo del Magisterio, se mostraron más sintonizados para trabajar en equipo. La Contraloría General encontró sobrecostos en obras educativas por más de 74.000 millones de pesos. La Contraloría General de la República decidió imputar responsabilidad fiscal a 56 personas y consorcios por sobrecostos en la construcción de obras educativas del Plan Nacional de Infraestructura Educativa durante el segundo periodo del gobierno del expresidente Santos, que tenía la misión de implementar la jornada única escolar en Colombia. La cuantía que está en juego es más de 74.000 millones de pesos, según Alexandra Cárdenas, jefe de investigaciones de la Unidad Anticorrupción de la Contraloría. Observamos que hay proyectos abandonados, que existe mayor valor de metro cuadrado en las obras,
que incluso hay sobrecostos y excesos de pagos. La Contraloría desvinculó del proceso a otras personas, entre ellas a la exministra de Educación Gina Parodi y a la exviceministra Carolina Soto. Realmente su actividad no tenía injerencia en el daño fiscal presuntamente encontrado. En el informe de la Contraloría sobresalen 22 proyectos educativos abandonados y 136 sobrecostos por metro cuadrado construido. La Superintendencia de Transporte anunció sanciones contra varias escuelas de conducción por presuntas irregularidades en la certificación de cursos. La superintendente Aida Lucía Ospina difundió un video en el que informa sobre la suspensión preventiva de 23 centros de enseñanza automovilística. Esto luego de detectar en el Registro Único de Tránsito, el RUNT, clases dictadas por instructores que ya han fallecido. En Cali hay polémica por el costo del plan de desarrollo presentado por la alcaldía y que avanza en el Consejo de la capital vallecaucana. Luego de que fuera aprobado en primer debate del Consejo Distrital el Plan de Desarrollo de Santiago de Cali, con una votación de 5 votos a favor y 2 en contra, algunos cabildantes aseguraron que el proyecto estaría desfinanciado y que no cuenta con el suficiente presupuesto para su ejecución. Decimos que vale 22.6 billones de pesos y tienen proyectado recoger recursos por 16.1, o sea, está financiado en 6.5. No obstante, tras las declaraciones del cabildante, el director del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Diego Jau, esclareció el origen del dinero faltante y manifestó que se encuentra plasmado explícitamente en el documento. 2 billones corresponden a inversiones que van a realizar las empresas adscritas a la administración, tal es el caso de Emcali. Y 4 billones corresponden a recursos de gestión, que son las estrategias que estamos planteando con el Departamento de Hacienda. A estas estrategias se suman la titularización de impuestos futuros, el mejoramiento de ingresos vía plusvalía y de compensaciones de reparto de cargas y beneficios. Y los presidentes Álvaro Uribe, Iván Duque, Juan Manuel Santos y Ernesto Samper también rechazaron la tesis de la convocatoria a una asamblea constituyente, como lo propone el presidente Gustavo Petro. Yo quiero que esto se vuelva realidad. La tesis del presidente Gustavo Petro, que los acuerdos suscritos con las FARC en 2016 permitirían la convocatoria de una asamblea constituyente, fue rechazada por el gestor de esos acuerdos, el expresidente Juan Manuel Santos. Usar el acuerdo de paz con las FARC para convocar a una constituyente es un absurdo. Esa fue precisamente una de las líneas rojas que mantuvimos en la negociación. Otro expresidente que le salió al paso fue Álvaro Uribe. Por medio de un comunicado de prensa manifestó: evitemos esa convocatoria de la constituyente, ahora con diferentes motivos. Un día por apreciaciones del gobierno, otro día que la ordena el acuerdo ilegítimo de La Habana, derrotado en el plebiscito. Otro exmandatario que le dijo no a la constituyente fue el expresidente Ernesto Samper. Inventarse ahorita una constituyente derivada de los acuerdos de La Habana me parece que es un salto, un peligroso salto al vacío institucional, porque es como hacerle el quite, entre otras, al Congreso y a la Corte Constitucional. Por eso creo que si el presidente lo que quiere es una reforma constitucional, lo que yo haría sería: mantengo la idea del acuerdo nacional, convoco a los partidos, nos ponemos de acuerdo de cuáles son los temas de una reforma constitucional, si es que se necesite, y para los temas que se necesite. Lo propio hizo el expresidente Iván Duque en entrevistas radiales concedidas esta mañana. El jefe negociador del gobierno con el llamado Estado Mayor Central, Camilo González Pozo, defendió los diálogos que se llevan a cabo con uno de los sectores de las disidencias. Dijo que representa por lo menos el 40% del total de la estructura que anteriormente lideraba en su totalidad Iván Mordisco. En este mapa elaborado por Indepaz se pueden apreciar los sectores de las disidencias que permanecen en la mesa y las áreas donde se ubican. Se trata de los bloques Magdalena Medio, comandado por alias John Mechas y Andrea Avendaño, el bloque Jorge Briceño, que lidera Calarcá Córdoba, al que se suma una parte del Frente Carolina Ramírez, que quedó dividido en dos y ahora se hace llamar Frente Raúl Reyes, y está en la mesa. Los otros sectores y que se apartaron del diálogo son los que lidera Iván Mordisco, el Comando Conjunto de Oriente, Bloque Sur Occidental y Central y el Bloque Amazonía. Los que están allí representan 14 frentes que están en Caquetá, en Meta, en una porción de Guaviare, en norte de Santander, particularmente en Catatumbo, sur de Bolívar y norte de Antioquia. Con ellos estamos hablando, no están ni los del Cauca ni Mordisco.
González se refirió a los combates del fin de semana entre las disidencias en el Caquetá. El enfrentamiento en la frontera con Putumayo, es con los comandos de frontera, es con el Raúl Reyes, que va para la mesa con nosotros. Y en la frontera con el Huila también es enfrentamientos con la segunda Marquetalia. Eso por supuesto altera muchísimo el ambiente, está dando un mensaje negativo y está en contra de lo que ha sido la línea del mismo Calarcá y de la gente en toda esta zona que está trabajando de una manera seria en las transformaciones territoriales. El sector que se apartó de Iván Mordisco y la delegación del gobierno se reunirán en Bogotá entre el 20 y el 26 de junio. Será el quinto ciclo de conversaciones. En Nariño, otro líder social fue asesinado en las últimas horas. El hecho violento se registró en Santa Bárbara de Iscuandé, donde fue ultimado con arma de fuego Carlos César Camacho Valencia. Este año han sido asesinados 71 líderes sociales en nuestro país. Por su parte, la Federación Colombiana de Educadores, el principal sindicato del magisterio, pidió a la previsora que cancele los contratos a los operadores del nuevo sistema de salud que presten una atención deficiente a los afiliados. Que presentaron carta de intención. Marta Alfonso, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE, afirmó que el sindicato del magisterio le está haciendo una serie de exigencias a Fidu Previsora para que cuanto antes se resuelvan los problemas que tienen los maestros para acceder a servicios médicos y tratamientos. Una, que acelere los contratos. 2, que dé garantías. Y 3, que todas las empresas como la de la plataforma y otras que no cumplieron, se aplique la interventoría y no solo se le descuente la cápita, sino que se reversen unas contrataciones. El sindicato de maestros sostiene que no hay razón para la negación de servicios. Y la Fiduprevisora lo que tiene que ejecutar es nuestras decisiones y no seguir amarrando tanto las estructuras regionales sin dar cuenta de lo que se ha pedido, como la contratación. Por su parte, la directora de la Asociación Colombiana de Hospitales Públicos ACESI, Olga Zuluaga, afirmó que estas instituciones están atendiendo los casos de urgencia de los maestros. Hemos estado prestos, dispuestos a realizar las atenciones de los docentes y sus familias. Lamentablemente, en muchos de estos departamentos, caso Antioquia, caso Santander, caso Valle, los operadores anteriores siguen realizando la atención de los docentes con dificultades en entrega de medicamentos. En el Congreso de la República, 17 de los 20 aspirantes al cargo de Contralor General de la República explicaron por qué quieren llegar a ese cargo. Los candidatos expusieron sus propuestas de gestión ante la Comisión de Cámara y Senado, que debe escoger a 10 de ellos, entre los cuales el 12 de junio se elegirá al nuevo Contralor General. Entre los aspirantes está Carlos Hernán Rodríguez, a quien el Consejo de Estado le anuló su elección y la Corte Constitucional le concedió una tutela para que el Congreso realizara otro proceso de elección para ese cargo de control fiscal. Tan solo el 1,6% de los comparendos por convivencia que se han impuesto en Bogotá han sido cancelados por los infractores. Desde el distrito alertan por las consecuencias de no cancelar oportunamente esas multas. A la fecha, en la capital del país se han impuesto más de 165.000 comparendos por comportamientos contrarios a las normas establecidas en el Código de Policía. El 98.4% de ellos no se han cancelado. También pueden optar por la opción de servicio social, una opción que desde la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia impulsamos como otra forma de contribución a la ciudadanía en términos de reparar el daño causado. Los ciudadanos que no paguen estas multas, que van desde los 86.000 a los 693.000 pesos, podrán enfrentar drásticas sanciones. ¿Por qué es importante cumplir con la sanción? Porque de no hacerlo, un ciudadano se expone a no poder desarrollar trámites de tránsito y transporte, registro mercantil, validar documentación que tiene que ver con el servicio militar o incluso que tiene que ver con su identificación. El distrito invita a la ciudadanía a saldar estas obligaciones, pues la mora genera intereses que incrementan mes a mes.